Quisiera hacer de alguna manera un pequeño resumen de lo que hemos estado predicando los domingos para tener más fresco en nuestras mentes el mensaje que se ha estado compartiendo y así poder entender mejor el mensaje que se va a predicar el día de hoy. Todo comenzó hace 4 semanas atrás, que comenzamos a predicar acerca de la ceremonia olímpica en Francia 2024, en la cual fue un insulto a Dios muy grande, porque presentaron una similitud de lo que es la cena del Señor, la última cena de Cristo con sus discípulos. Pero en lugar de presentar a los discípulos de Jesús y aún al mismo Señor Jesús como varones normales, los presentaron como homosexuales, vestidos de mujeres y como trans. Un insulto muy grande al Señor Jesucristo. Y estuvimos hablando ese día acerca de la comparación que hizo el Señor Jesús con su segunda venida, de cómo iba a estar el mundo en medio de nosotros. Y Él mencionó a la ciudad de Sodoma, que tenía una perversión sexual muy grande sobre los homosexuales y sobre las lesbianas. Entonces de ahí de alguna manera la Escritura nos ligó a que estamos viviendo en los últimos días, que así como se dio ese insulto a Dios tan grande en la ceremonia olímpica del 2024 en Francia, es porque estamos viviendo los últimos días, es porque estamos viviendo en los días de Lot, por así decirlo, como dijo el Señor Jesús. En los días de Lot, en Sodoma. Y cuando llegue a estar este mundo como Sodoma, es porque el Señor Jesucristo ya viene. Y así está el mundo hoy en día, como Sodoma. Después hablamos acerca de los pecados de Sodoma, no solamente la perversión sexual, sino también hablamos, como dice la Escritura en Ezequiel 16, los pecados de Sodoma, y menciona la soberbia, que es una altivez de espíritu, es una persona orgullosa, ensoberbecida, arrogante, que no reconoce su necesidad de Dios, que es áspera con la gente a su alrededor, que es duro en su manera de ser para con las personas, que no tiene un corazón humilde, que la persona no reconoce sus errores, no reconoce sus necesidades como para pedir ayuda, no reconoce cuando la gente le llama la atención, no recibe con humildad. Y también estudiamos en ese día cómo la ciudad de Sodoma fue destruida con fuego y azufre. Y también estudiamos cómo el mundo presente es más culpable que la ciudad de Sodoma. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos que cuando ellos salieran a predicar la palabra de Dios y hubiera personas que no los oyeran, que no recibieran sus palabras, dijo el Señor Jesús, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para esas personas que rechacen mi palabra. Y también reprendió a la ciudad de Capernaum, diciéndole, oh Capernaum, que hasta los cielos eres honrada y elevada, pues hasta el Hades y hasta el infierno serás abatida y humillada. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En Sodoma no se hicieron los milagros que hizo el Señor Jesús. 2000 años aproximadamente antes de Cristo fue que sucedió lo que sucedió en Sodoma. Ellos no habían oído del Señor Jesús, no habían visto los milagros que hizo el Señor Jesús como en la tierra de Capernaum. Y Jesús les dijo, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ¿y por qué los reprendía a las ciudades de Capernaum? Porque habían visto milagros de Jesús y no se habían arrepentido. Veían a los ciegos ver, veían a los cojos andar, veían a los mudos hablar, a los endemoniados ser libres de los demonios. Y eso no, al ver esas señales, esas maravillas tan hermosas de Jesús, no le entregaban a Jesús sus vidas, no se arrepentían de sus pecados. Y les dijo el Señor Jesús, si en la tierra de Sodoma se hubieran visto los milagros que han sido hechos en ti, nunca hubiera sido destruida, hubiera permanecido hasta el día de hoy. De cierto te digo que en el día del juicio, el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti, Capernaum. Porque ellos no tenían los milagros que tú has visto, no tenían Biblias, no tenían predicadores, no tenían iglesias como tú tienes. Y la gente en nuestros días que no recibe la palabra de Dios para ponerla por obra, no me refiero a que te congregues en alguna iglesia o aquí, no. Qué bueno que se congrega, qué bueno que se reúne,
Pero si no pone la palabra por obra, de nada le sirve. No hay que ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y dijo el Señor Jesús que si las personas no escuchan la palabra de Dios para ponerla por obra, el castigo para Sodoma será más tolerable en el día del juicio que para usted, amigo. Usted tiene una Biblia. Ya vino Jesús, ya murió, ya resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Tenemos predicaciones, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos todos los medios para escuchar palabra de Dios. Y si la persona aún no se arrepiente y se entrega a Jesús, el castigo para la tierra de Sodoma va a ser más tolerable que para usted. Porque ellos no tenían tanta luz, tanta palabra de Dios como la tiene usted. Y eso supera la culpa. Después, el domingo pasado hablamos acerca de la mujer de Lot. Como el Señor Jesucristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. Que cuando salió los ángeles que sacaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la ciudad de Lot, antes de destruir Sodoma, les dijo el ángel, no miren tras ti, escapen por su vida, no miren atrás para que no perezcas en la destrucción de la ciudad. Y salieron de Sodoma, pero la mujer de Lot volteó hacia atrás. ¿Por qué? Porque amaba a Sodoma. Amaba quizás la soberbia de Sodoma. Amaba quizás pecados de Sodoma como lo era la saciedad de pan, el mundo materialista, o la ociosidad. Tiempo perdido sin hacer nada, la flojera. No sabemos por qué volteó ella, pero una cosa sí sabemos, volteó porque amaba ese lugar. Amaba el pecado y por eso volteó. Y Dios la mató y le hizo una estatua de sal. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Para qué? Para que no vayas a voltear hacia atrás por lo que tienes que dejar por entregarle tu vida a Jesús. ¿Qué tienes que dejar? Tu amor al mundo. ¿Qué tienes que dejar? Tus pecados. Jesús dijo, porque aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Pone su mano en el arado, yo quiero servir a Jesús, quiero trabajar para Él, pero volteas para atrás. Mi mundo, mi cerveza, mi alcohol, mis cigarros, mis drogas, las mujeres, mis telenovelas llenas de groserías y de adulterios y fornicaciones. Mi mundo. La persona no es apta para el reino de Dios. El día de hoy, la enseñanza se titula El justo Lot. El justo Lot. Veamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. 2 de Pedro 2, del 6 al 8. Dice así. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo número 6 nuevamente para explicar brevemente. Dice, y si condenó, está hablando de Dios, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y también fueron varias ciudades más, que destruyó Dios con fuego y azufre desde el cielo por su gran perversidad. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, personas que viven impíamente en pecado y en maldades, les va a suceder exactamente lo mismo. Van a experimentar el juicio y la destrucción de Dios para sus almas en el fuego eterno del infierno. Las puso como ejemplo. Así como trató Dios con ellas, así también va a tratar con todas personas que puso, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Por eso es importante el arrepentimiento, amigo. Para que la persona no coseche lo mismo que cosecharon ellos. Los puso como ejemplo. Mira, así como les pasó a ellos, también te va a pasar a ti. Eso es un ejemplo. Dios no hace excepción de personas. Él es justo y no va a tener por inocente al culpable. Cuando dijo el Señor Jesús, acordaos de la mujer de Lot,
acordémonos de ella, hagamos caso a sus palabras, a sus advertencias, para ponerla por obra. Que así como le sucedió a ella, también nos puede suceder a nosotros. Si volteamos hacia atrás, hacia el pecado, hacia el mundo, hacia la maldad, quitamos nuestros ojos de Dios y los ponemos en el egoísmo, en la soberbia, en la maldad, en el pecado, nos va a pasar lo mismo. Por eso dijo, acordaos de la mujer de Lot, y aquí los puso como ejemplo. Que así como le sucedió a ellos y Dios trató con ellos y los juzgó, así también va a ser lo mismo a aquellos que vivan impíamente en el pecado y en la maldad. Verso 7. Y libró al justo Lot. Aquí aparece el nombre de Lot. Lot. Y dice la Biblia, el justo Lot. Dice la Biblia que Lot fue sacado por los ángeles de Sodoma juntamente con sus 2 hijas y con su esposa. Les dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. No mires hacia atrás. No mires hacia el pecado. Huye del pecado y de la maldad. Mira para adelante, escapa por tu vida. No mires tras ti. Pero la mujer de Lot, vuelvo a repetir, volteó hacia atrás. Y Dios acabó con su vida. Y su alma se fue al infierno. Y libró al justo Lot. Justo. La palabra justo significa una persona recta. Justo, recto. Su manera de ser justa y recta. En otras palabras, el hombre caminaba en santidad. El hombre vivía obedeciendo a Dios. Era justo, recta su vida. No era una persona que practicaba el pecado. Justo, recto en su manera de ser. Así era Lot. ¿Cómo más era Lot? Era una persona sensible al pecado a su alrededor. Vea, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Era una persona que estaba sensible a la conducta de los malvados. Abrumado. ¿Qué es abrumado? La palabra abrumado significa oprimido. Significa angustiado. Significa cargado en tu corazón. Con una carga, con un peso en tu alma. Eso significa abrumado. Una carga grande en tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué era lo que abrumaba su alma? ¿Qué era lo que cargaba su alma? Lo que afligía su alma, ¿qué era? Por la nefanda conducta de los malvados. La palabra nefanda significa perversión. Significa desenfreno. Entonces, el justo Lot tenía una sensibilidad muy grande hacia el pecado de la gente que le rodeaba. Él vivía cargado en su corazón, con una carga, con un dolor, por la conducta perversa de los malvados. Así era él. Estaba sensible al pecado que le rodeaba. No veía el pecado e era indiferente al pecado, no. No veía el pecado como algo común y corriente, que ya se había acostumbrado a la nefanda conducta de los malvados, no. Él veía el pecado de la gente a su alrededor y le producía un dolor, una carga en su alma. Lot era sensible al pecado y al estado espiritual de las personas a su alrededor. ¿Cómo más era Lot? Versículo 8. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Inicuos es una palabra para personas que no guardan la ley, que no guardan la ley de Dios, que roban, que mienten. Esos son mandamientos de la ley de Dios. No robarás, no mentirás. Que codician a la mujer de su prójimo con sus ojos, que adulteran, que cometen fornicación, etcétera, etcétera. Esa es otra palabra para personas que no guardan la ley de Dios, inicuos. Entonces aquí nos dice cómo era Lot. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
afligía cada día su alma justa. Lot afligía su alma ante Dios al ver y oír los hechos pecaminosos de ellos. Lot era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Había en él sensibilidad al pecado de la gente. Había dolor, había quebranto, había un corazón cargado, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Afligía su alma justa delante de Dios cada día. Nos está hablando de la oración. La afligía. Mira, Señor, cómo está esta gente. Mira cómo están las mujeres y los hombres y aún los más pequeños, Señor. Mira cómo vive la gente en su soberbia, en los pecados de Sodoma. Materialista, que no te toman en cuenta a ti. Mira la perversión sexual de estos hombres. Y todo esto llevaba a Lot a afligir cada día su alma justa ante Dios en oración y en ruegos. Señor, ten misericordia de esta ciudad y de estas personas en Sodoma. Ten misericordia. Y esta es la oración que se requiere para los últimos tiempos que nos ha tocado vivir a usted y a mí. A esta oración también se le llama intercesión. ¿Qué es la intercesión? Es rogar a favor de alguien. Estás intercediendo a favor de alguien. Estás pidiendo a favor de una persona. Eso es interceder. Estás pidiendo misericordia a favor de alguien. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Un cristiano siente esa carga. Un cristiano siente ese dolor cuando ve el mundo perdido. Un cristiano siente esa carga en su corazón al ver y al oír los hechos inicuos de las personas. No es indiferente, no es insensible al pecado que le rodea. Él ve y oye la conducta y el comportamiento de las personas y lo lleva a afligir su alma delante de Dios, a orar por la gente. A orar por ellos, a afligir cada día. No dice cada domingo. No dice un día sí y un día no. A orar por ellos, a afligir cada día su alma justa ante Dios. Por ellos, ten misericordia de ellos, Señor. Este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Cada día afligía, Señor, ten compasión. Lo que él veía y lo que él oía de los hechos de las personas, su conducta y su comportamiento pecaminoso. Su oración iba acompañada con un quebranto de corazón y con lágrimas. La oración de Lot. Afligía su alma, abrumado con dolor y con quebranto. Su oración iba acompañada con un quebranto de corazón y con lágrimas. Un gran predicador, su nombre Carlos Finney, un gran predicador de Dios, que le llevó a Dios más de 500,000 de almas. ¿Sabe lo que es eso? Más de 500,000 de almas. Dios trajo grandes avivamientos por medio de ese hombre. Predicaba la palabra de Dios y la gente caía de rodillas. La gente lloraba por sus pecados y por sus maldades. Atravesados por el Espíritu Santo, por la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y la gente clamaba a Dios por misericordia y se convertían cientos y miles y miles y miles y se salvaba la gente de pueblos en pueblos en pueblos y ciudades. Avivamientos preciosos. ¿Qué es un avivamiento? Cuando Dios derrama el Espíritu Santo sobre el predicador, sobre las personas convertidas para orar. Eso es un avivamiento. Cuando el Espíritu Santo derrama su Espíritu para que los cristianos aflijan cada día su alma justa y oran a Dios con quebranto y con dolor por los pecadores perdidos de su ciudad. Ahí está el Espíritu Santo sobre ellos, sobre las hermanas, sobre los hermanos en un avivamiento. Y cuando se predica la palabra de Dios, viene la palabra con poder, que te toca tu corazón, te quebranta, te habla a lo profundo de tu alma, que no tienes para dónde hacerte porque sabes que Dios te está hablando a ti.
Y este hermano dijo, no puede haber un avivamiento si el Señor amén y el Señor ojos llorosos no se encuentran en la audiencia. El experto en avivamientos, más de 500,000 de almas que le llevó a Cristo, dijo lo siguiente: no puede haber un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo sobre una congregación, sobre una ciudad, si el Señor amén y el Señor ojos llorosos no se encuentran en la audiencia. El Señor amén, ¿qué es? La oración. Y el Señor ojos llorosos, la oración quebrantada, la oración que se aflige y que se duele porque trae esa carga, está abrumado por la nefanda conducta de los malvados que lo lleva a orar y que lo lleva a decir amén, el Señor amén, y que lo lleva también a ser el Señor ojos llorosos porque está clamando a Dios y orando y llorando por la conducta de los malvados. Y dijo el hermano Fine, si no está el Señor amén, la oración, y el Señor ojos llorosos, una oración quebrantada con lágrimas, no puede haber un avivamiento en la asamblea, en la audiencia, no puede. Tal parece que el cristiano del día de hoy escasea de la oración intercesora, en verdad se lo digo. Oran, sí oran, pero ¿cuántos afligen su alma cada día con dolor y con quebranto? Con lágrimas. No está el Señor amén y el Señor ojos llorosos en la audiencia. No está. Si no hay cristianos quebrantados, no puede haber inconversos o pecadores en la congregación quebrantados. Así como es la oración del cristiano, así será el ambiente espiritual en la misma congregación. Cristianos quebrantados, personas que buscan a Dios quebrantadas en la congregación. No hay personas quebrantadas en la congregación, no hay cristianos quebrantados en su oración personal. Nuestra oración hace que Dios conteste conforme a nuestra oración en la gente a nuestro alrededor, en nuestra congregación. Nuestra oración es el reflejo de lo que vemos en nuestra congregación. Nuestra oración es quebrantada, veremos gente quebrantada y tocada y que se están salvando en la iglesia. Si nuestra oración no está quebrantada y no afligimos nuestro corazón ante los ojos de Dios, abrumados, cargados, dolidos, quebrantados, no vamos a ver gente quebrantada en la congregación tampoco. Amado hermano, yo te pregunto, ¿el mundo te oprime? ¿El mundo te oprime? ¿Vives abrumado por la nefanda conducta de los malvados? ¿Vives como con un nudo en la garganta al ver y al oír los hechos inicuos de ellos? ¿Dios carga tu corazón cuando ves el pecado a tu alrededor? Cuando ves la conducta de tu familia que no agrada a Dios, cuando ves la conducta de tus compañeros del trabajo que no agrada a Dios, cuando ves la conducta de tu ciudad que no agrada a Dios. Así era Lot. Ahora, ¿cómo habrá aprendido Lot a orar? ¿Cómo habrá aprendido él a orar así? Muy seguramente por medio de Abraham. Abraham era su tío, dice la Biblia. El gran Abraham, el hombre de la fe. Era un hombre de Dios, muy espiritual Abraham. Cada rato levantaba un altar para Dios e invocaba el nombre de Jehová, que nos habla de la adoración. Seguido estaba él hablando con Dios, tanto que la misma Biblia dice que Abraham era un amigo de Dios. Imagínate nada más que honor. ¿Abraham era un hombre de oración? Sí lo era.
Se acercaron los ángeles que iban a ir a Sodoma para ver y a checar si su maldad había llegado a su punto, porque iban a destruirla. Y cuando le dijeron a Abraham eso, que iban a destruir Sodoma, ¿qué hizo Abraham? Está bien que la destruya, no hay problema, gente pecadora, cargada de maldad, etc. No. Cuando supo que iban a destruir Sodoma, se puso a orar. Se puso a rogarle a Dios: oh juez justo, ¿destruirás a sí mismo al justo y al impío? Que no sea tal. Señor, si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿la destruirás también? Y le contestó Dios y le dijo: no, si hay 50 justos en Sodoma, no la voy a destruir. Y después Abraham se baja a 45. Señor, si hubiera 45 justos en Sodoma, ¿la vas a destruir? Dijo: no, por amor a los 45 no la voy a destruir. Y así se fue bajando Abraham a 40, a 30, a 20 y a 10. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Señor, tiene que haber gente que se vaya a salvar en esta ciudad. No puede ser que la vayas a destruir a toda ella. Tiene que haber gente, Señor, que escape de la ira. Sí, es un mundo pecaminoso. Sí, Sodoma está muy mal y muy perdida. Pero, Señor, ¿cuántos justos habrá ahí? Tiene que haber gente que se salve. Ve la carga y el corazón de Abraham, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, pero anhelándoles el bien, orando a favor de ellos, intercediendo. Era lo que estaba haciendo Abraham, intercediendo a favor de Sodoma. Ten misericordia. Tiene que haber gente en esta ciudad, tiene que haber gente en esta colonia, tiene que haber gente en esta ciudad en la que vivimos tú y yo, que se salve. Porque va a venir la destrucción de Dios cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, con todos sus santos ángeles con Él, y se va a llevar a sus santos, a sus hijos, a los cristianos que amaban su venida, que no volteaban hacia atrás en este mundo pecaminoso, sino que tenían sus ojos puestos en Jesús. Y va a venir por ellos y se los va a llevar. Pero después va a enviar a sus ángeles y tomarán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Muy similar a lo que sucedió con Sodoma, horno de fuego. ¿Y qué hacía Abraham intercediendo? Señor, ten misericordia de Sodoma. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano en nuestros días? Señor, ten misericordia de esta ciudad. Ten misericordia de mis vecinos. Ten misericordia de este mundo impío. Tiene que haber gente que se salve en esta ciudad en la que vivimos tú y yo, amigo. Tiene que haber gente que se convierte y que quiera seguir a Jesús. Que diga amén a las palabras de Cristo. Que diga amén al arrepentimiento. Que diga amén, no voy a voltear para atrás a extrañar la cerveza y el alcohol y las groserías y las mujeres y el baile y la música mundana. No, Señor. Tiene que haber gente que diga sí y amén. Oh, cómo nos enseña Dios a orar por medio de sus siervos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no solamente del Antiguo Testamento, sino del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Gente intercesora, gente que rogaba a favor de otros, gente que amaba las almas perdidas, gente que veía la maldad y el pecado y no se volteaban para otro lado. El drogadicto. Los niños de la calle, como en México, en la Ciudad de México. Adictos a la droga. Prostitución. Eran hombres con corazones quebrantados, abrumados, cargados por la nefanda conducta de los malvados.
Oh, que así sea en cada persona que profese cristianismo. Que así sea en cada persona que busque a Dios. Y si usted no tiene esta clase de oración, querido amigo, si usted no llora a favor de las personas que están perdidas, es porque usted no ha llorado por sus propios pecados, primeramente. Usted no puede llorar por los pecados de otros si usted no ha llorado por los suyos. No sé si me entiende. ¿Cómo llega el hombre pecador a Dios? Con dolor, con quebranto, con lágrimas. Señor, perdóname por toda mi vida de maldad. ¿Cuánto pecado y cuánta maldad no he cometido delante de ti, Señor? Desde que tengo uso de razón, he hecho lo malo delante de ti. Tomado cosas que no eran mías. Desobedecí a mis padres. Me peleaba con mis hermanos. Pecados en el área sexual. Pornografía. Relaciones fuera del matrimonio. Groserías. Chismes. Malas palabras. Hablar mal de otros. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona así, la quebranta y la hace sentir mal, miserable, pecador. Y llora a Dios por sus pecados. Señor, ten misericordia de mí. A Lot lo abrumaba la nefanda conducta de los malvados. Al hombre pecador para arrepentimiento lo abruma su propio pecado. No sé si me entiendes. Vive cargado por su pecado y su maldad. Siente un nudo en la garganta cuando recuerda, como el rey David, mis pecados están siempre delante de mis ojos. Recuerda sus pecados y sus maldades que el Espíritu Santo te confronta por cómo has vivido tú. Y te causa dolor, pena y vergüenza. Primero lloras por los tuyos, por tus propios pecados. Y después de que Dios te perdone, vas a llorar por los pecados de otros. No terminamos de orar con lágrimas en este mundo. Y cuando lleguemos a Dios, al cielo, dice la Biblia que Él enjugará y secará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Porque ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor y ya no habrá más dolor. Pero en esta tierra sí. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas regresará con regocijo trayendo sus gavillas. El que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Pero Señor, ¿dónde está el Señor? Amén. ¿Y dónde está el Señor? Ojos llorosos en tu pueblo. ¿Dónde está el Señor? Amén. El Señor, ojos llorosos en tu pueblo, Señor. El Espíritu Santo es el que produce ese dolor y ese quebranto. Ese Señor, amén, y ese Señor, ojos llorosos en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede venir sobre un pueblo que va en pos del mundo. No puede. En pos del mundo y en pos de vanidades. No puede. El Espíritu Santo no puede venir sobre personas donde hay asperezas. Dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No viene Dios a bendecir la oración de una persona áspera, que le habla golpeado a la mujer. Y en la familia igualmente. La mujer le habla golpeado al marido. Los padres le hablan golpeado a los hijos. Y los hijos a los padres. ¿Cuándo va esa familia a experimentar el quebranto y el dolor y las lágrimas por la gente perdida? No pueden. Ya, mujer, le dice el hombre cristiano a la mujer, es áspero con ella. La comida no te queda bien, etcétera, etcétera. Y la mujer le contesta mal. Y son cristianos. ¿Cuándo va a venir el Espíritu Santo a producir? Al Señor, amén. Y al Señor, ojos llorosos en esa familia. Donde hay enojos, donde hay malas caras, el Espíritu es santo. Y donde hay pecado, Él no va a venir
a quebrantar esa alma, a afligir esa alma. Con quebranto y con lágrimas para orar por los perdidos. ¿Cómo vas a orar por los perdidos? Si en ti hay enojos, iras, contiendas. Por eso no hay oraciones quebrantadas. El Espíritu Santo no puede venir donde hay cristianos afanados y que no tienen tiempo para orar ni para estudiar la Biblia. No puede venir el Espíritu Santo sobre esa persona cristiana. Si vive afanada por el trabajo, por los quehaceres, y no le da tiempo a Jesús para estar con Él, para estudiar la Biblia diariamente, no le da el tiempo. Recuerden la Biblia. Había dos hermanas, una que se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Y llegó Jesús a la casa de ellas. Y dice la Biblia que María estaba a los pies de Jesús oyendo su palabra. Y Marta andaba afanada con muchos quehaceres en la casa. Cuando hay que estar con Jesús, hay que estar con Jesús. Y María entendió eso. Aquí está Jesús. Cuando hay que estar con Él, yo voy a estar con Él. Ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Y Marta le dijo a Jesús, turbada y afanada estás con muchos quehaceres. Una cosa es necesaria, le dijo Jesús. Y María ha escogido la buena parte. Y tú no. Cuando hay que estar con Jesús, amado hermano, hay que estar con Él. Darle a Jesús su tiempo en oración, sin prisas, no a la carrera y al estudio de la Biblia. ¿Cuándo va Dios a derramar el Espíritu Santo sobre un cristiano que no le da a Jesús tiempo? ¿Cómo? ¿Cierto o no? El Espíritu Santo no puede venir donde hay mujeres cuando pasan más tiempo en sus vanidades y en su arreglo personal que ni estando a solas con Jesús. Pasan más tiempo en su arreglo personal que ni de rodillas clamando a Jesús. ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo donde hay varones metidos en el deporte y pueden ver un partido de fútbol o cualquier deporte que a la persona le gusta por 2 horas y no sabe lo que es pasar 2 horas con Jesús a solas en la oración y en el estudio de la Biblia? Gritas gol cuando tu equipo favorito mete gol, pero no afliges tu alma justa cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este mismo hermano, Carlos Finney, él dijo lo siguiente: una iglesia avivada atraerá al mundo a la iglesia. Una iglesia avivada, prendida en Cristo, atraerá al mundo a la iglesia. Pero una iglesia que no esté avivada, la iglesia será atraída al mundo. Evalúa tu corazón si está ardiendo por Cristo. O si está más inclinado hacia el mundo, hacia la moda, hacia la vanidad, hacia lo temporal, hacia el dinero. El Espíritu Santo no puede venir sobre cristianos que tengan los pecados de Sodoma. Como dice en Ezequiel 16, soberbia. Cuando al hermano le gusta que lo halaguen, que lo reconozcan,
Que le digan, oh, qué espiritual eres, hermano. O que a la hermana le gusta que la halaguen y que le digan, qué espiritual eres, hermana. Soberbia, saciedad de pan, buscando el mundo materialista, yendo en pos del dinero, yendo en pos de los carros, yendo en pos de la vanidad. Tiene su closet lleno de ropa y todavía quiere comprar más. ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo a quebrantar un alma así? Mire, porque este justo, este hombre recto delante de los ojos de Dios, así era su conducta y su comportamiento, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 3 veces le dice Dios a Lot, justo, y libró al justo Lot. Y aquí 2 veces más, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. 3 veces. Él no volteaba hacia atrás. El dinero, la moda, la comodidad, las groserías, las mujeres, etcétera, el alcohol, la cerveza, no. Él vivía en santidad, una vida recta delante de los ojos de Dios. Mi soberbia, mi amargura, mis resentimientos, mis enojos, no. Por eso Dios lo cargaba, su corazón. Vivía abrumado, cargado, con un nudo en la garganta, viendo y oyendo los hechos inicuos de la gente a su alrededor. Afligía cada día su alma justa. Un hombre espiritual. Amado hermano, si una vez tuviste esta clase de oración en ti, cargada, quebrantada, con lágrimas, eso era lo normal. Eso era lo normal. Yo pregunto, ¿qué te desvió? ¿Qué te desenfocó de esa clase de oración? ¿Miraste hacia atrás para considerar algo? Te aseguro. Miraste hacia atrás y contristaste al Espíritu y Él dejó de cargarte como te cargaba antes. Porque Dios no quiere nada que ver con el mundo pecaminoso y con lo que nosotros valoremos más que a Jesús. No. Si estamos pegados a Cristo, Él te va a cargar. Amado hermano, por la gente perdida. Y Él te va a cargar, tú que no estás convertido todavía, te va a cargar pero por tus propios pecados. Para que te salves y te arrepientas y obtengas el perdón de Dios. Pero cuando volteas hacia atrás, estés convertido o no, y volteas hacia atrás, el Espíritu Santo como que se repela, como que se ahuyenta, se contrista. Y ya no te ministra, ya no te da la bendición que Él te quiere dar, de tener un corazón sensible. Te mostró Dios que estabas mal con Dios. Lo entendiste, te dolió. Saliste impactado por esa puerta de aquí. ¿Qué sucedió con eso? Se perdió. ¿Sabes por qué se perdió? Y ya no sientes dolor por tus pecados, amigo. Porque volteaste hacia atrás. Lo que tenías que dejar por Jesús. Hablando de las personas no convertidas. Y hablando de las personas convertidas, eso que sentías al inicio, el dolor y el quebranto por las almas perdidas, eso era lo normal. Se perdió el Señor, amén. Y el Señor, ojos llorosos de tu vida, amado hermano. Vuelve a esa vida que tenías antes, al fuego en tu corazón, a la pasión por las almas perdidas. Aleluya. No te acostumbres a ver la maldad que te rodea. No te acostumbres a ver el mundo perdido, los jóvenes todos tatuados. No te acostumbres a ver eso.
No te acostumbres al ver a las personas que ya hablan solos, ya perdieron su razón. ¿Sí los has visto en la calle? Hombres y mujeres. Hablan y gritan solos porque la droga ya les afectó su cerebro. No te acostumbres a ver eso. Clama a Dios. No te acostumbres a ver a la gente adinerada con buenos carros. Mira, Señor, está perdido, confiando en su comodidad. Ten misericordia tanto del pobre como del rico. Mira cómo se visten las mujeres, Señor, ten misericordia. No te acostumbres a ver el pecado que te rodea. El Señor Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que tu corazón no se enfríe. Por más que veas que la maldad se multiplica, tu corazón no se enfríe. Tu amor por las almas perdidas no se enfríe. Dios necesita hombres y mujeres de oración para estos últimos tiempos en que estamos viviendo tú y yo. Necesita gente como Lot. Necesita gente como Abraham, que sepamos rogar delante de Dios. Señor, tiene que haber gente justa en esta ciudad. Tiene que haber gente justa, Señor. Dirígenos a ellos. Cuando salimos a repartir folletos a la calle, le pedimos a Dios, Señor, llévanos, dirígenos a la gente, Señor, que va a decir amén, que va a aceptar el folleto, que va a aceptar la palabra. Así como cuando guiaste a Jesús al pozo de Jacob con la mujer samaritana, Señor. No fue una casualidad. Llegó Jesús y le predicó a esa mujer. La mujer se convierte y va a Samaria. Y les dicen, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Y Jesús va con los samaritanos y les predica y se convierten, gloria a Dios. Y le dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, mujer. Ahora creemos porque nosotros mismos hemos visto y sabemos que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. De una persona, de una mujer, a muchas personas en Samaria se convirtieron. Señor, guíanos como guiaste a Jesús a esa mujer. El Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, antes de ser arrestado, estaba con sus discípulos. En esa noche Jesús sentía un gran dolor y un gran peso en su alma. Y les dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. ¿Cómo se sentía Jesús? Se sentía cargada y angustiada su alma. Ayúdenme a orar. Y Jesús era tal persona de oración que aún sigue intercediendo a la diestra de Dios, dice la Biblia. Aún sigue rogando por usted y por mí. Así dice la Biblia, rogando, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. No ha parado de orar. No ha parado de interceder. Ayúdenme a orar, les dijo Jesús a sus discípulos. Y ese llamado, esa invitación es para cada cristiano. Ayúdame a orar, mujer. Ayúdame a orar, varón. Ayúdenme a orar. Jesús necesita un pueblo que ore, que clame y que gima por los pecados que se hacen en medio de ellos. Como dice en el libro de Ezequiel. Ponles una señal en la frente a aquellos que claman y que gimen por las abominaciones que se hacen en medio de esta ciudad. Márcalos, esos son los míos. Esos son los míos. Por los que claman y que gimen por las abominaciones, por los pecados que se hacen en medio de ellos. Esos son míos. Esos son mi pueblo. Que se hacen uno con la gente que les rodea. Que claman y que gimen por la nefanda conducta de los malvados.
que no viven insensibles al dolor ajeno. Ese es mi pueblo, dice Dios. Séllamelos. Ese es mi pueblo, un pueblo que ama. Que ama a su prójimo como a sí mismo. Señor, de ahí me sacaste a mí. Sácalos a ellos también. Así estaba yo, Señor. Haz lo mismo con él y con ella. Dice la Biblia, y busqué entre ellos hombre que se pusiese a favor de la ciudad, de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Y derramé mi ira sobre esa ciudad, sobre esa gente. Y busqué entre ellos hombre, donde hay un hombre, una mujer, que se ponga a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y no lo halló. Estaba buscando a alguien que afligiera su alma justa cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Buscó a un Abraham que orara y rogara, intercediera a favor de la gente perdida, y no lo halló. Y derramé mi ira, dice la Biblia, sobre la tierra. ¿Qué aprendemos con este pasaje? Aprendemos que la ira de Dios viene cuando su pueblo no ora por los pecadores. Dios depende de tu oración, hermano, hermana, para que no destruya al pecador. Y busqué entre ellos hombre que se pusiese a favor de la tierra, y no lo hallé, para que yo no la destruya. Por tanto, derramé mi ira sobre ella. Dios depende de la oración para no destruir al mundo pecador. Oh, que Dios nos halle como a Lot, afligiendo nuestra alma justa cada día, todos los días. Gloria sea a Él. Veamos Génesis 19, versículos 15 y 16. Génesis 19, versos 15 y 16. Dice así. Esto es lo que sucedió en Sodoma antes de que fuera destruida por Dios. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Vámonos. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, lo agarraron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esto es lo que hace Dios cuando Él ve nuestras oraciones, quebrantadas y dolidas delante de su trono. Así como los varones, los ángeles, tomaron de la mano, literal, a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron fuera de la ciudad. Así va a ser Dios con tu familia, amado hermano. Gloria a Él. Así va a ser con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos, con tus padres. Así va a ser Dios lo mismo. Si Él se encuentra personas como Lot, si Él se encuentra personas como Abraham, esto lo va a hacer Dios con esta congregación. Esto lo va a hacer Dios con esta ciudad, con este país y con este mundo perdido. Cuando esté el Señor, amén, y el Señor ojos llorosos en medio de nosotros, clamando y gimiendo y ayunando por este mundo perdido y por esta congregación, para que traiga a Dios convicciones de pecados profundas. Se asieron de la mano de su mujer, de él, de sus 2 hijas. Ahí va, para afuera de la destrucción. Gloria a Dios.
para fuera de la condenación del infierno. Gloria a Dios. A los tuyos, a tus compañeros del trabajo, a tus compañeros de la escuela. Cuando Dios te vea cargado y orando con lágrimas por la gente perdida, se va a repetir esto. Y tú lo vas a ver. Según la misericordia de Jehová para con él. Según la misericordia de Dios para contigo. Vas a salir de la destrucción tú. Y vas a salir de la destrucción por las personas que oras. Gloria a Dios. Según la misericordia de Jehová para contigo. ¿Y qué es lo que abruma al cristiano? ¿Y qué es lo que lo carga? El pecado y la maldad. Porque la gente está perdida en sus pecados y porque no tienen a Dios y por el estado eterno que les espera. Eso es lo que lo carga y lo abruma. Por eso quebranta y aflige su corazón cada día. Por eso, porque no quiere que la gente se pierda. ¿Y qué es lo que debe de cargar tu corazón si no estás convertido a Jesús? Tu pecado. Así como al cristiano lo carga el pecado de otros, a ti te debe de cargar tu propio pecado y tu propia maldad. Para arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesús. Para que Dios te saque de la ira y de la destrucción del infierno de fuego eterno para tu alma. A los cristianos nos carga el pecado del mundo afuera. Y a la persona que no es cristiana, pero que escuchas la palabra de Dios, ¿qué te debe de cargar? Tus maldades, tu pecado. Para clamar a Dios con todo tu corazón. Señor, ten misericordia de mí. Así como Lot afligía su alma cada día, así debes de afligir tu alma tú cada día hasta que Dios te perdone. Así es. ¿Cuándo te va a perdonar Dios? Si no oras. A veces oro y a veces no. Estás perdido. No te abruma, no te carga. No te quita el sueño. Que quizás te duermes y no despiertes. Y despiertes en el infierno. Que tu pecado te cargue. Para venir a Dios con quebranto y con dolor. Señor, sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de este hombre, de esta mujer pecadora. Que tu pecado te haga llorar. Por cuánto has ofendido a Dios. Con toda una vida de pecado. Que tu corazón te cargue por el destino que te espera. Un fuego que nunca se va a apagar, que va a arder desde tus pies hasta tu cabeza. Para que ruegues a Dios por misericordia, con dolor y con quebranto, con temor. Cerremos nuestros ojos, por favor, cierre sus ojos. Voy a hacer una oración. La necesidad de orar. La necesidad de orar siempre y no desmayar, dijo Jesús.
Los cristianos orando y afligiendo su alma justa cada día. Viendo, hermano, abre tus ojos. Y oyendo cómo se expresa la gente. Palabras vanas, groserías, quejas, amarguras. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, para que cargues tu corazón de amor, de dolor y de quebranto por sus almas perdidas, para que ruegues como Abraham. Para que aflijas tu alma justa cada día como Lot. Vuelva tu misericordia, vuelva tu misericordia a brillar. Vuelve a brillar en Sion, vuelva tu majestad, vuelva tu trono, Jesús, vuelva tu gracia.
En el nombre de Jesús. Amén.